Esta charla se titula Jesús, el que camina sobre las aguas, es la respuesta. Y busquemos en nuestra Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 25 al 31. Y voy a leer para ustedes. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló, diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Esta es palabra de Dios. No ha existido, no existe y no existirá ser humano más carismático que Jesús de Nazaret. Cuando Jesús cumplió 30 años, comenzó su misión evangelizadora y eligió entre los que le seguían a los apóstoles y a los discípulos. Comenzó a visitar ciudades, valles, estaba a la orilla de los lagos y hacía milagros, grandiosos milagros. Y la gente que sabía de él, que había escuchado de él, cuando sabían que Jesús iba a dirigirse a su ciudad, se aglomeraba para escucharlo, para recibir un milagro, para escuchar la sabiduría con la que hablaba la palabra de Dios. Al terminar el día, Jesús se alejó a orar a solas y ya cuando era de madrugada, se va dando cuenta que los discípulos ya iban en medio del lago. Y simplemente comenzó a caminar sobre las aguas dirigiéndose a ellos. Jesús de Nazaret realmente es el Hijo de Dios. Amén. Un hombre de 1,80, 160 libras, que venció todas las leyes de la física y la naturaleza, caminando sobre el agua. ¿Crees tú que Jesús nació de María, siendo virgen antes y después del parto? Yo lo creo. ¿Crees tú que ese día Jesús dio alimento a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con unos panes y unos peces? ¿Crees tú que esa madrugada Jesús caminó sobre el agua? Pedro lo creyó. Cuando venía Jesús en la madrugada y el viento estaba en su contra, y vieron todos que venía un bulto y se asustaron. Pues estaban unos medio dormidos, otros medio despiertos, y se asustaron, pero Jesús les dice: tengan valor, soy yo. Y Pedro reconoce la voz de Jesús. Y Pedro le dice: Señor Jesús, si eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Ven, le dice Jesús. Y Pedro obedeció esa voz
y sin dudarlo bajó de la barca y comenzó a dar varios pasos de fe. 1, 2, 3 pasos, caminando sobre el agua hacia Jesús. ¿Y qué pasó? Un viento en su contra hizo que Pedro perdiera de vista por un instante a Jesús y comenzó a hundirse. Pedro sintió miedo y comenzó a hundirse. ¿Y qué pasó? Pues Pedro iba bien, iba dando pasos firmes de fe. ¿Tú has dado pasos firmes de fe como Pedro? Pues seguramente sí. Desde el momento en que estás sintonizando este programa es porque creíste que Jesús te iba a hablar a tu corazón. Ese es un paso de fe. Vas al Santísimo, asistes a misa, te confiesas. Es un paso de fe. ¿Tú te reúnes en algún grupo de la iglesia? ¿Perseveras? ¿Sirves? Es un paso de fe. Pero el Evangelio, según San Mateo capítulo 30, dice que Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué es lo que hace que tú tengas miedo, que pierdas de vista a Jesús y que te comiences a hundir? El diccionario define la palabra miedo como un sentimiento de inquietud o incertidumbre, presunción o sospecha, recelo de un daño futuro. Miedo es sinónimo de temor, pánico y preocupación. Hay dos clases de temores, los temores externos y los temores internos. Los temores externos se dan por situaciones que están a nuestro contorno. Por ejemplo, si en este momentito hubiera un temblor grado 4, segurito que tú te levantas y sales corriendo. Es más, si fuera el temblor grado 5, yo sería la primerita en salir corriendo. Porque no somos marcianos, somos humanos. Y como humanos, pues tenemos un instinto de conservación y de supervivencia. Y reaccionamos ante una situación de peligro. Tenemos miedo a las guerras, tenemos miedo a las pandillas, tenemos miedo a la inseguridad, tenemos miedo al cambio de gobierno, tenemos miedo a la alza de precios, tenemos miedo a tantas situaciones que pasan en nuestro diario vivir. Y también están los temores internos. Los temores internos son aquellos que venimos cargando desde nuestra niñez. Traumas, miedo a la soledad, miedo al abandono. Uno de tus papás se fue de casa. Tus hermanos se rechazaron. Fuiste abusado. Todas estas situaciones puede ser que en este momento estén causándote temor y te tengan bajo esa enfermedad terrible que se llama estrés. Yo nací en la ciudad de Cojutepeque y en esa época vivíamos en una finca fuera de la ciudad. Éramos 8 hermanos, yo soy la menor de 8. Eso es cuando los frijoles eran baratos. Y en la noche era una oscuridad total. Y mis hermanos mayores, para tenernos quietos a los chiquitos, nos metían miedo. ¿Y saben a lo que yo le tenía pánico? A la mano peluda. Es que miren, cuando yo me portaba mal, cuando no hacía algo que me decían, es que yo segurito que en la noche me salía la mano peluda. Quiero que cierres en estos momentos tus ojos y hagas una lista de las situaciones externas o internas que en este momento te tienen con temor. No tienes que buscar mucho, ahí están a flote. Y es importante que lo determines. ¿Ya? ¿Qué es lo que este día te tiene en pánico?
¿Qué es lo que este día hace que pierdas de vista a Jesús y pueda llegar a hundirte? ¿Ya lo tienes? ¿Ya identificaste cuáles son tus temores? Bueno, hay una vieja canción que a lo mejor sí la recuerdas y dice así: 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. O yo le cambiaría así: 3 cosas hay en la vida, salud, trabajo y amor, ¿verdad? No se puede tener todo en la vida. O tienes salud, o tienes trabajo, o tienes amor. Pero nuestra realidad diaria del 99.9 de seres humanos no es esa. Porque o tienes salud, pero no tienes trabajo. O tienes trabajo, pero no tienes amor. O tienes dinero, pero no tienes salud. O tienes salud, pero no tienes dinero y se acabó el amor, mi hermano. Se acabó el amor. Vamos a hablar un poquito acerca del dinero. El dinero no es malo. Tener dinero no es malo. Si alguien te viene a decir a ti que estás pecando porque tienes dinero, mi hermanito, mi hermanita, es porque te tienen envidia. El dinero no es malo. El dinero es un medio que Dios nos da para que vivamos como Dios quiere, dignos hijos de Dios. Pero hay 3 cosas malas con el dinero. La primera cosa mala con el dinero es que el dinero sea tu Dios y que tu vida gire alrededor del dinero. La segunda cosa mala con el dinero es que tú pudiendo ayudar, que tú pudiendo donar, que tú pudiendo servir, no lo hagas. Y la tercera cosa mala con el dinero es que no lo tengas y que te mueras de envidia por otros que lo tienen. Ahí sí. Esposas, ayudemos a nuestros esposos. Pero ¿cómo le vamos a ayudar a nuestros esposos? Si pasamos criticándolo y diciéndole: mira a la vecina, mira el esposo de la vecina, se van de viaje otra vez y vos ni siquiera a los planes me llevas a comer pupusa siquiera. Entonces el hombre ahí anda viendo cómo consigue más dinero para tenerte contenta.